Hola, hola, bienvenido a Matemáticas Básicas. En este video voy a explicarte lo que son las identidades fundamentales. Este es un tema importante en lo que es la trigonometría. Bien, yo soy el profe Isaí y vamos a empezar de una vez. Bien, ¿qué son las identidades fundamentales? Las identidades fundamentales son expresiones algebraicas donde existe una relación de equivalencia entre dos o más funciones trigonométricas. Entre las identidades fundamentales se clasifican tres: las recíprocas, la de cociente y las pitagóricas. Bien, antes de comenzar con las identidades, vamos a explicarte brevemente qué es una identidad. Bien, veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una ecuación. En esta ecuación podemos hablar de, además de una igualdad, podemos hablar de una identidad, ya que si valorizamos en la variable x, cualquier valor debe ser equivalente tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esa igualdad se le conoce como identidad. En este caso, como se trata de una sola variable, se le llamaría entonces una ecuación. Bien, en este siguiente caso también tenemos esta otra igualdad, y además de ser una igualdad, podemos llamarle una equivalencia. Si reemplazamos cualquier valor del lado izquierdo, debe ser el mismo resultado que nos generaría del lado derecho. ¿Ok? Así que este sería un ejemplo de equivalencia, ya que cuando hablamos de igualdad, además de las ecuaciones, también hay que conocer lo que son las identidades. Bien, y otro ejemplo de identidad. Y si vemos en este último ejemplo, al momento de que estamos desarrollando problemas algebraicos, si esto es equivalente, yo preferiría utilizar el lado derecho, ya que el lado izquierdo es sumamente complejo. Así que para ahorrarme el trabajo de utilizar la fracción, preferiría utilizar el lado derecho, ya que esta expresión es una equivalencia, es una identidad. Usted puede tomarse la tarea de reemplazar tanto el valor de x para y comprobará que del lado izquierdo el resultado debe ser igual a su lado derecho. Bien, como vamos a hablar de identidades fundamentales, en lugar de expresiones algebraicas, vamos a utilizar funciones trigonométricas. Y vamos a empezar con las identidades recíprocas. ¿Cuáles son estas identidades recíprocas? Serían, serían tres. Vamos a iniciar con esta primera, que es seno del ángulo por cosecante del ángulo es igual a 1. Bien, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Si nos, si nos dirigimos al, al plano cartesiano, tenemos que utilizar aquel círculo unitario de radio R. De esa manera vamos a relacionar nuestro lado opuesto y nuestro lado adyacente. Mi lado opuesto sería la variable y mi lado adyacente sería la variable x. De esa manera vamos a utilizar algebraicamente estos valores y comprobar de que al multiplicar seno del ángulo por cosecante del ángulo es igual a 1, como también multiplicar coseno del ángulo por secante del ángulo es igual a 1. Lo mismo para tangente y cotangente. Bien, vamos a empezar con seno del ángulo. Seno del ángulo sería el lado opuesto sobre la hipotenusa. Viendo la referencia en nuestro círculo de radio R, mi lado opuesto sería y mi hipotenusa sería R. Y ya sabemos que cosecante es el opuesto de la función seno, ¿verdad? Que sería hipotenusa sobre el lado opuesto. En este caso, R sobre Y. Y como podemos ver, el radio se simplifica y también se simplifica la variable Y. Y eso nos resulta 1.
Ya comprobamos que esta identidad es verdadera. Y ahora vamos con coseno del ángulo. Coseno del ángulo sería lado adyacente sobre hipotenusa, en este caso x sobre r, y secante, que sería el opuesto de esta función, r sobre x. Y también esta se simplifica y nos resulta 1 también. Ya comprobamos la segunda identidad y vamos a comprobar con la tangente. Tangente es lado opuesto sobre hipotenusa. En este caso, lado opuesto sobre lado adyacente. Y en este caso sería y sobre x. Y cotangente, que es la función opuesta a la tangente. Y comprobaremos también que estas se simplifican y nos resulta 1. Bien, estas serían las tres funciones recíprocas y al multiplicarse nos resulta 1. Bien, además de estas identidades recíprocas, si despejamos, vamos a empezar con esta identidad recíproca. Si despejamos la función seno, nos quedaría de esta forma. Seno del ángulo es igual a 1 sobre cosecante del ángulo. Y si despejamos cosecante, nos quedaría 1 sobre seno del ángulo. Bien, esto es importante porque de esa manera podemos utilizarlo más adelante al momento que vamos a simplificar una expresión que contengan estas funciones trigonométricas. Bien, de la misma manera podemos hacerlo con esta otra identidad. Si despejamos la función coseno, nos quedaría de esta forma, 1 sobre secante del ángulo. Y si despejamos secante, nos quedaría secante es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Al igual que tangente, si despejamos tangente, nos quedaría esta expresión. Y si despejamos cotangente, nos quedaría esta expresión. O sea que además de las tres identidades recíprocas que acabamos de mencionar, se pueden generar estas otras 6. En total ya tenemos 9. Bien, sería bueno que usted tomara apuntes o utilizara un fichero con todas estas identidades al momento de desarrollar más adelante problemas que requieren la sustitución de estas identidades. Bien, la siguiente identidad sería las identidades de cociente. Las identidades de cociente serían estas dos. Tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno. Y cotangente, que es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Para comprobar si eso es verídico, es cierto, vamos a utilizar nuevamente nuestro círculo de radio R de referencia para utilizar nuestro lado adyacente y lado opuesto, que sería X y Y. Bien, aquí tenemos que seno dividido entre coseno nos debe resultar tangente. Así que escribimos seno del ángulo dividido entre coseno del ángulo debe ser igual a tangente. Vamos a comprobarlo. Aquí seno del ángulo sería lado opuesto sobre hipotenusa. Dicho de otra manera, y sobre r, dividido entre coseno del ángulo, que es x sobre r. Y como ya sabemos, la división de fracciones, aplicando la regla, lo que hacemos es invertir la fracción de la derecha. Y de esa manera nos quedaría una multiplicación. Y como podemos ver, ahora se simplifica las r's. Y nos quedaría y sobre x. Y si buscamos una función que relaciona el lado opuesto sobre el lado adyacente, esa sería la función tangente. De esa forma comprobamos de que se cumple esta identidad, ¿verdad? Bien, vamos a comprobar la siguiente. La siguiente es coseno del ángulo dividido entre seno del ángulo.
reemplazando coseno del ángulo, que es x sobre r, dividido entre seno del ángulo, que sería y sobre r. Ahora, cambiándolo a multiplicación, nos quedaría x sobre r por r sobre y. Simplificando r, nos quedaría entonces x sobre y, que es igual a lado adyacente sobre lado opuesto. Esta sería la función cotangente. Bien, de esa manera ya tenemos estas dos identidades. Estas dos identidades no es necesario despejar una función, ya que con esta basta para trabajar con ellos. Así que anótalas para que lo puedas utilizar más adelante. Bien, y por último, las identidades pitagóricas. Bien, las identidades pitagóricas surge de utilizar exactamente el teorema de Pitágoras. R al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Bien, aquí lo que se hace es dividir todo entre una misma variable. De esa forma obtenemos identidades pitagóricas. Vamos a iniciar dividiendo todo entre R. Y por supuesto utilizando nuestro círculo de radio R de referencia. Y vamos a empezar dividiendo todo entre R. De esa forma se simplifica el radio y nos quedaría entonces que 1 es igual, aquí x cuadrado sobre r cuadrado se reescribe como una potencia cuadrada, ya que tanto el numerador y el denominador están elevados bajo el mismo exponente. Se puede reescribir como x sobre r elevado al cuadrado, al igual que y r también. Bien, y eso es así. Buscamos la función que relaciona x sobre r, o sea, lado adyacente sobre hipotenusa, y ese es coseno. Y el que le sigue, que es y sobre r, la función seno. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra primera identidad pitagórica. 1 es igual a coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Bien, esta sería nuestra primera identidad pitagórica. Bien, ahora en lugar de r vamos a dividirlo todo entre x. Si dividimos todo entre x, se va a simplificar la fracción que contiene las dos x. Y las otras dos fracciones lo reescribimos como una potencia cuadrada, ya que ambos tienen el mismo exponente. Y nos quedaría de esta forma. Buscando la función que relaciona cada una de ellas, nos quedaría de esta forma. Secante, que es hipotenusa sobre el lado adyacente, y tangente, que es lado opuesto sobre lado adyacente. En otras palabras, r sobre x y tangente y sobre x. Bien, esta sería nuestra segunda identidad pitagórica. Bien, ahora, en lugar de dividir por r por x, ahora vamos a hacerlo con y. Dividimos todo entre la variable y de esa forma se va a simplificar la fracción que contiene las y al cuadrado. Ahora los que nos quedó de este lado derecho lo vamos a reescribir como una potencia cuadrada. Y nos quedaría de esta forma. Buscamos la función que relaciona cada una de estas fracciones y nos quedaría que r sobre y es igual a cosecante cuadrado del ángulo y x sobre y cotangente cuadrado del ángulo. De esta forma hemos encontrado la tercera identidad pitagórica. Bien, además de estas tres identidades pitagóricas, estas tres identidades
las podemos despejar de manera que tengamos otra identidad pitagórica. Por ejemplo, acá, iniciando con esta identidad, 1 igual coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Si despejamos coseno, nos quedaría de esta forma, ¿verdad? 1 menos seno cuadrado del ángulo va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. Dicho de otra manera, coseno cuadrado del ángulo es igual a decir 1 menos seno cuadrado. Ahora, si en lugar de coseno despejamos a la función seno, nos quedaría de esta forma. 1 menos coseno cuadrado del ángulo es igual a seno cuadrado del ángulo. Dicho de otra forma, se puede escribir como seno cuadrado del ángulo, que es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con secante cuadrado. Si despejamos la función tangente, nos quedaría de esta forma. Reescribiéndolo para que la función tangente me quede del lado izquierdo, sería de esta forma. Tangente cuadrado del ángulo, que es igual a decir secante cuadrado del ángulo menos 1. Y por último, vamos a despejar la función cotangente. Despejando la función cotangente, nos quedaría de esta forma. Reescribiéndolo, sería cotangente cuadrado del ángulo, que es igual a cosecante cuadrado del ángulo menos 1. Y como podemos ver, además de las tres identidades pitagóricas, podemos utilizar estas otras identidades que también son pitagóricas y son bastantes eh, funcionales a la hora de utilizarlo cuando estamos resolviendo operaciones que involucran funciones elevadas al cuadrado o a la cuarta potencia. Bien, vamos a poner en práctica estas identidades viendo un ejemplo para que ya veamos la forma en que se utiliza estas identidades. Bien, seno de x más coseno de x por tangente de x está dividido entre coseno de x. O sea que esta fracción debe ser equivalente a 2 veces tangente de x. Para eso tenemos que utilizar las identidades que acabamos de aprender. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar fracciones parciales para que de esa manera podamos separar eh, este numerador que tiene dos cantidades. Y nos quedaría entonces de esta forma. Seno de x sobre coseno de x más coseno de x por tangente de x dividido entre coseno de x. Bien, como podemos ver en la segunda fracción, coseno de x se puede simplificar, ¿verdad? Y aquí tenemos que seno de x sobre coseno de x, eso equivale a una identidad del cociente, ¿verdad? Que es la función tangente, más la función que nos quedó del lado derecho, que es tangente de x. Como pudimos ver, aquí se utiliza la identidad del cociente más la función que nos quedó de este lado derecho, que es tangente. Sumando, nos quedaría entonces 2 tangente de x. Bien, de esa forma empiezas a utilizar las identidades fundamentales. Bien, en otro video estaré explicándole más ejemplos de cómo utilizar estas identidades. Espero que le haya gustado y nos vemos entonces en otro video de las identidades fundamentales. Chao, chao.